Continuemos con otro método de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias en este caso. Sin embargo, este método va mucho más allá de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es un método de los que se conocen operacionales. Más adelante van a ver ustedes en el siguiente curso una categoría mucho más amplia de transformadas. Hay todas un conjunto de transformadas que permiten solucionar ecuaciones diferenciales ya no solo ordinarias, sino una categoría también más grande que son en derivadas parciales, cuando dependen de muchas variables. Entonces, ¿en qué se basa el método de el método operacional de solución de las ecuaciones diferenciales? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Se tiene una ecuación diferencial. En nuestro caso, ordinaria. ¿Está bien? Tenemos una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Esta ecuación diferencial ordinaria, ustedes acuérdense de álgebra lineal, vamos a transformarla por medio de un operador. ¿Está claro? Vamos a transformarla por medio de un operador. En este caso vamos a decir de que este operador se llama L. ¿Está bien? La transformamos por medio de un operador en una ecuación que sea más sencilla. ¿Qué tipo de ecuaciones son más sencillas, jóvenes, de resolver que las diferenciales? ¿Qué tipo de ecuación? Homogéneas de coeficientes constantes. Sí, pero no quiero que aparezcan derivadas. Si no aparecen derivadas, ¿qué ecuación obtengo? Voy a obtener una ecuación que no tiene derivadas, entonces es una ecuación simplemente algebraica. ¿Es más sencillo resolver una ecuación algebraica que una ecuación diferencial, jóvenes? ¿Sí o no? Una ecuación algebraica, así es, solamente tengo que permutar cosas. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos la ecuación algebraica, simplemente solucionamos. Y obtenemos nuestra solución. Entonces, a ver, digamos que nosotros tenemos lo siguiente. Aquí voy a poner la ecuación diferencial, la voy a poner de la siguiente forma. Como un f de x, y prima igual a 0. Entonces, aquí voy a tener simplemente una f de y, o disculpen, de x, pero ya no voy a tener y. O sea, es decir, voy a cambiar mi ecuación. Voy a cambiar la ecuación de tal forma que en lugar de y voy a obtener alguna otra función. ¿Está bien? Voy a decir que sea de p igual a 0, pero esta es una ecuación algebraica. Solucionamos y entonces hallamos p. Una vez que hemos hallado este p, nosotros volvemos por medio de una transformación inversa, L a la menos 1. ¿Y qué es lo que vamos a obtener aquí? Aquí vamos a hallar y. Y una vez que hallamos y,
lo siguiente que hacemos, porque siempre tenemos que hacer esto, es verificamos. Porque toda transformación puede aumentar o quitar soluciones de alguna manera. Entonces, este es el esquema que nosotros vamos a utilizar. ¿Ha quedado entendido? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al esquema de solución? Claro. Ya, ok. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta siempre. Si es que existen, y de hecho en la mayoría de estos es un requisito, se utilizan las condiciones adicionales. Es decir, no es posible hacer este cambio total si es que no tenemos condiciones iniciales. En nuestro caso, son las condiciones de Cauchy. En casos más generales se utilizan también condiciones de otro tipo que se llaman condiciones de contorno y ambas condiciones en general. Pero eso ya es algo que sale de nuestro curso por el momento. Entonces, sí, dígame. Este método busca más como que soluciones sistemáticas, ¿no? De forma sistemática, o sea, como un todo. No entiendo bien a qué te refieres con sistemática como un todo. O sea, sino que a veces cuando haces la solución de las otras formas como que es por partes, pero aquí en Laplaciano como que se siente que agrupa todo y a través de una transformación trabaja en bloques así de forma sistemática. O sea, ¿te refieres a si hallamos la solución general o no? Algo así, pero la forma en la que se hace. Bueno, no entiendo muy bien el concepto de sistemático o a qué te refieres con sistemático. ¿Está bien? Más bien, mejor veamos si desarrollemos un poco el método, o al menos demos las definiciones, y al final tú me dices si es que realmente es sistemático o no dentro de la definición que tú tienes. ¿Está claro? O sea, porque no te entiendo el concepto que me quiere decir con... Podría decirte sistemático porque es un esquema. ¿Está bien? Es un esquema bastante diseñado, algorítmico, es un sistema, una solución sistemática desde el punto de vista que es ordenado, tal vez, pero no sé si es la definición o el concepto que tú estás queriendo manejar. ¿Está bien? Sí, pero está bien. Entonces, un primer... lo que nosotros tenemos, lo primero es lo siguiente. Entonces, lo que vamos a ver es uno de esos métodos, está claro, que es con la transformada de Laplace. Tú mencionaste el Laplaciano. Laplaciano es otra cosa completamente distinta. Perdón. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a ver, es la transformada de Laplace, que es distinto al operador de Laplace, que es el Laplaciano. Son dos cosas distintas. Entonces, una primera definición es la siguiente. Se denomina voy a ponerlo así, función original, y nosotros de aquí en adelante vamos a referirnos a esto simplemente como original. ¿Está claro? Vamos a dejar que la palabra función esté sobreentendida. A la función compleja, jóvenes, no hemos hecho todavía funciones de variable compleja, lo vamos a hacer más adelante, pero no nos quita mucho el adelantar algunos conceptos. F de x, función compleja f de x, de variable real
X. Bueno, habiendo reacomodado un poco la pizarra para que alcance aquí lo que el resto de la definición, retomamos, jóvenes. Se denomina función original a la función compleja f de x de variable real, y aquí es importante mencionar lo siguiente. Nosotros aquí tenemos de que esta f de x es igual a una u de x más i b de x. Es decir, u es una función real de variable real, b es una función real de variable real, pero f de x es una función compleja, por este número imaginario, de variable real. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos nosotros que es la función real, compleja variable real, que satisface las siguientes condiciones. Primero, f de x es idénticamente nula para todos los x que son menores que 0. Segundo, f de x, esto para los valores de x mayor que 0, es suave por tramos en cualquier segmento finito. Es suave por tramos en cualquier segmento finito. Y vamos a tener un tercer punto, 3, que esta f de x tiene crecimiento finito para x mayor que más infinito. Aquí, más que crecimiento finito, esto quiere decir de que crece como un x a la n, donde el n es finito, ¿está claro? Es en la forma de crecimiento, tiene una forma, digamos, de potencia finito. Entonces voy a, creo, colocarlo de forma un poco más específica eso. Voy a ponerlo aquí, tiene grado de crecimiento finito. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el f de x, su valor absoluto, es menor o igual a un m e a la ax. Eso es lo que significa esto para los x mayores que 0. ¿Está claro? Esto es lo que significa que tenga un grado de crecimiento finito. Un grado de crecimiento finito. Aquí nosotros tenemos que, entonces, voy a poner, existen m mayor que 0 y a, tales que se cumple esto. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Podría repetir el segundo punto? Es suave por tramos. O sea que es suave por tramos en cualquier segmento finito. Por tramos. Por tramos. Ya. Por tramos. En cualquier segmento finito. Eso significa que también, si es suave, tiene derivada. ¿Está claro? Y su derivada también es continua por tramos.
Bien, entonces esto es lo que tenemos sobre esta función original. Es decir, cuando nosotros queramos hacer la transformación de Laplace, la función que vamos a transformar tiene que satisfacer estas condiciones. ¿Está bien? Si no satisface estas condiciones, entonces no vamos a poder aplicar la transformada de Laplace. A ver, aquí nosotros tenemos de que este AX puede ser varios, ¿está claro? Entonces, o sea, no es que pueda ser varios, sino que puede ser dependiendo de cómo estamos analizando. Nosotros podemos analizar diferentes posibles valores de A para posibles valores de M. Entonces nosotros vamos a tener que el A sub 0, que es igual al ínfimo de todos los valores de A, está claro, de todos los posibles valores de A para los cuales esto se cumple, a este se le denomina, ¿cómo se llama? Índice de crecimiento de la función f de x. ¿Está bien? Esto cuando el x tiende al más infinito. Entonces el a sub 0, el menor que podamos nosotros hallar de tal forma que se cumpla esto, se llama índice de crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Jóvenes, con respecto a este a sub 0, es necesario notar lo siguiente. Es posible que para el mismo a sub 0 la desigualdad f de x, valor absoluto, la que acabamos de ver, m e a la a sub 0 x, no se cumpla. Dado que se puede tener de que el x a la n es menor o igual que m e a la a x. ¿Está bien? Dado que esto, aquí a x, se cumple para cualquier n que es mayor o igual a 0 y valores de a mayores que 0 lo a ver, aquí sería por más ponerlo así, muy pequeños. Aquí por muy pequeños, jóvenes, realmente me refiero a lo tan pequeño que nosotros lo podamos volver. ¿Está bien? Lo tan pequeño que podamos ver. O sea, ¿eso qué significa? Que nosotros, esto siempre se cumple. ¿Y por qué pongo esto? Porque el f de x nosotros podemos expandirlo en una serie de potencias. ¿Está claro? Entonces, como esto se cumple para cualquier número pequeño, nosotros podemos tener, por ejemplo, ¿no?, de que el a sub 0 sea igual a 0, y entonces tenemos que el valor absoluto de x a la n es menor que m,
Y esto, jóvenes, es falso. ¿Está bien? Esto es falso. Es decir, no podemos asegurar de que esto se cumpla siempre. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros ya no vamos a hablar de función original, sino vamos a hablar simplemente de original. Muy bien, estas son algunas acotaciones que son necesarias y vamos a ver por qué son importantes al momento que nosotros ya desarrollemos la función. El original más sencillo es la función de Heaviside. La función de Heaviside normalmente se representa con un teta de x, y esto es igual a 1 cuando el x es mayor que 0 y 0 cuando el x es menor que 0. También es conocida como función escalón. ¿Está bien? También es conocida como función escalón. Esto nos lleva a lo siguiente. Hemos dicho de que la función es 0 cuando el x es menor que 0. Entonces, en términos generales, cualquier original toma la siguiente forma. Un f de x, teta de x, multiplicado, lo cual nos va a dar que el valor de f de x cuando x es mayor que 0 y 0 cuando x es menor que 0. ¿Qué significa, jóvenes? Si tenemos una f de x que sí está definida para x negativos, la podemos convertir en original si la multiplicamos por la función de Heaviside. ¿Está bien? Entonces, en adelante nosotros vamos a considerar de que f de x está definida solamente en la parte positiva. No vamos a, por ejemplo, si nosotros decimos seno de x, f de x es igual a seno de x, vamos a tomar solamente para x positivos, aun cuando el seno de x toma valores negativos. ¿Está bien? Vamos a utilizar esta multiplicación por la función Heaviside solamente en casos donde sea necesario remarcar ese comportamiento. Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, profe, todavía no. Muy bien. Todas estas condiciones tienen que ver con la forma que tiene la transformada de Laplace. ¿Está bien? La forma de la transformada de Laplace. Entonces, todo esto, o sea, el hecho que esté acotado y todo esto, significa todo lo mencionado implica que la integral siguiente, integral desde 0 hasta el más infinito, e a la menos p sub 0 x, f de x, d de x, esta integral converge, es decir, tiene un valor finito, donde este p sub 0 es un número complejo arbitrario.
o es algún número complejo. Voy a poner simplemente es un número complejo. Está bien, es un número complejo. Entonces, todo lo mencionado es equivalente a decir esto. Nosotros podríamos decir lo siguiente: f de x es una función para la cual esta integral converge. ¿Está bien? Entonces, esa es la función original, debe de satisfacer estas condiciones. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos lo siguiente. Se denomina imagen de Laplace de la función original f de x a la función, y la voy a denotar con la misma letra f pero mayúscula en este caso. Disculpen, no es de x sino es de un valor p. Cambia el argumento, es una transformación, ¿está bien? A la función p de variable compleja, es decir, p es un número complejo definida por la fórmula siguiente: f de p es igual a la integral desde 0 hasta más infinito f de x e a la menos px de dx. Entonces, esta, jóvenes, es la transformada de Laplace, donde, y aquí es algo que es importante, jóvenes, donde la parte real de este número complejo p es mayor que la sub 0, que es aquel número menor de los a que nos permiten la convergencia. Entonces, esta, jóvenes, es la condición que garantiza la convergencia de la integral. Entonces, esta es la transformada de Laplace. Esa es la transformada de Laplace. Muy bien. Entonces, aquí se suele denotar de esta forma: f de x, y vamos a poner como si pusiésemos igual, pero le ponemos puntitos de esta forma: f de p. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esta forma. Otra forma es decir lo siguiente, de que la transformada de Laplace también es esta es otra forma que se pone: este es igual a la función f de p. Ambas notaciones son utilizadas con frecuencia. Entonces, jóvenes, esta es la definición de la transformada de Laplace. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, jóvenes. Disculpen. Esto voy a irlo más abajo para que se vea mejor. Muy bien, entonces esta es la transformada de Laplace.